a todos y a todas por compartir este espacio de reflexión que con mucho esfuerzo impulsamos desde el Centro de Excelencia de nuestra universidad pública. Agradecemos también la presencia de un querido amigo y colega, que ya es la segunda vez que nos visita, con el cual vamos a intentar profundizar en una cuestión que es central cuando hablamos de la relación entre el sistema. El profesor Carrión es especialista en tratar la construcción de una identidad constitucional en el ámbito de la Unión Europea. Esa categoría luego nos va a permitir, para después, analizar la relación de tensión que se da entre cualquier constitución y un sistema nacional. Así que le damos la palabra a nuestro invitado y una vez más le agradecemos su presencia. Perdón, profesor, antes de que continúe la aclaración, van a ver circular una hoja con la lista de asistentes. Para nosotros es muy importante que la gente contestando, porque el doctor correcto acredita la actividad realizada en la turma. ¿Sí? Que les pido por favor que la vayamos escribiendo, vean que se entra su actividad. Bien, disculpas, profesor, arrancamos. Muchas gracias, profesor Suzuelo, por la presentación, querido Calogero. Es para mí un placer estar aquí de nuevo, por segunda vez en Buenos Aires, mi segundo año consecutivo, en lo que espero que se convierta en una bonita tradición, aunque no necesariamente presencialmente. Se puede participar hoy en día online. Mi agradecimiento, por tanto, por la invitación a participar y también a Agustín por la presentación. Debo hacer dos correcciones porque, por un lado, mi segundo apellido es Esteve, no Esteve. Creo que es un apellido de procedencia vasca, Esteve, que originalmente era Esteve, en algún momento perdió la Z y mi madre me lo transmitió sin pena. Y por otro lado, no soy catedrático, soy profesor titular de Derecho Constitucional, aunque sí soy catedrático ya en Monet. Pero no quisiera que me acusaran de pretender ser catedrático de Derecho Constitucional, que no lo soy, pero no, soy catedrático ya en Monet y profesor titular de Derecho Constitucional. Y bueno, pues muchas gracias por las bonitas palabras y por que además has dicho. No me considero un experto, pero sí un estudioso, quizás de las cuestiones de relaciones entre ordenamientos, desde que ya mi tesis doctoral en la Universidad de Bolonia pues iba sobre los conflictos entre los derechos fundamentales y las libertades económicas, en la fusión del Tribunal de Justicia. Ya tuve que hacer un análisis de relaciones entre ordenamientos. Mi maestra era Lucia Rossi, que ahora es juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, profesora ordinaria de Derecho Internacional Público de la Universidad de Bolonia y directora en ese momento del Centro Interdepartamental de Derecho Europeo, donde acudíamos a algunos estudiosos del derecho de la Unión Europea, desde distintas disciplinas, derecho mercantil, derecho constitucional, derecho internacional público, porque en Italia había una disciplina del derecho de la Unión Europea, como aquí hay una disciplina del derecho de la integración. En España no tenemos una disciplina jurídica autónoma de derecho de la integración o de derecho de la Unión Europea. Entonces, el derecho de la Unión Europea es tratado desde diferentes perspectivas disciplinares, por parte fundamentalmente del derecho administrativo o del derecho internacional público o del derecho constitucional, como en este caso es el mío, que soy profesor de Derecho Constitucional en la UNED. Nos toca hoy hablar de integración regional y defensa de la identidad nacional desde la perspectiva de la tensión permanente que eso implica, ¿no? Que es precisamente uno de los puntos nucleares en las relaciones entre ordenamientos, en particular en el ámbito europeo, sobre todo teniendo en consideración que la perspectiva de la identidad siempre es problemática. Voy a hablar primero de la identidad como concepto del derecho constitucional europeo y luego analizaré la perspectiva principalmente del derecho de la Unión Europea y del Tribunal de Justicia en relación a la identidad nacional. Esto siempre puede tener dos perspectivas, ¿no? Sobre todo en las relaciones entre los ordenamientos nacionales y el ordenamiento de la Unión Europea. Puede haber la perspectiva del derecho de la Unión, la perspectiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
y luego puede existir y existe también la perspectiva de los propios ordenamientos nacionales, de los jueces nacionales, en particular de los tribunales constitucionales y de los tribunales supremos con función constitucional en los distintos Estados miembros de la Unión Europea, que actualmente son 27, no todos tienen tribunales constitucionales, algunos tienen tribunales supremos con función constitucional. Pero no debemos perder la perspectiva de que, mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está formado por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, es un tribunal con una triple naturaleza, internacional, constitucional, contencioso administrativa, pero es un tribunal de la Unión. Los tribunales nacionales, incluyendo los tribunales constitucionales y los tribunales supremos, con función constitucional, son tribunales que tienen una doble vinculación, porque son tribunales nacionales, son órganos jurisdiccionales vinculados a su jurisdicción nacional y a la vez son jurisdicción de la Unión Europea, son jueces del derecho de la Unión Europea. Y por tanto tienen una doble vinculación, un doble mandato, lo cual no ocurre con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene solamente su vinculación con los tratados y con el derecho de la Unión Europea. La vinculación con los ordenamientos nacionales lo será a través del tamiz del derecho de la Unión Europea en la medida en que éste lo establece. No ocurre lo mismo con los tribunales nacionales. La perspectiva del derecho constitucional europeo es muy importante porque hablamos de un concepto de identidad nacional que es netamente, materialmente constitucional. La realidad constitucional europea, desde los planteamientos del derecho constitucional común europeo, que planteó Peter Haberbeck, pasando ya por el desarrollo del derecho constitucional europeo, siguiendo a los profesores Francisco Balaguer de la Universidad de Granada o la profesora Yolanda Gómez de la UNED, plantea el derecho constitucional europeo que la realidad constitucional europea que interesa al derecho constitucional no solamente está o forma parte de ella el derecho constitucional de la Unión Europea, las cuestiones constitucionales, las materias constitucionales del derecho de la Unión Europea, entre las cuales está la identidad nacional, sino también las cuestiones constitucionales de los diferentes Estados miembros, ¿no? Por eso siempre esas cuestiones de relación entre los ordenamientos nacionales o los ordenamientos internos y el ordenamiento del derecho de la Unión Europea es una cuestión que interesa, desde luego, al derecho constitucional. En cuanto a identidad, la identidad tiene diferentes perspectivas. Podemos hablar de la identidad de los Estados miembros de la Unión Europea, de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 28 hasta que el Reino Unido decidió abandonar la Unión. Podemos hablar que esa identidad nacional es una identidad constitucional. El artículo 4 del Tratado de la Unión Europea habla del respeto de la identidad nacional. No dice identidad constitucional, dice identidad nacional. Pero se ha leído por parte de la doctrina, por parte de los abogados generales, por parte del propio Tribunal de Justicia, como una identidad constitucional. Aunque en realidad no es lo mismo. No es lo mismo nación que Estado, no es lo mismo nación que constitución. Hay estados que tienen una constitución, hay estados que no tienen constitución escrita, hay estados que tienen una nación, hay estados que son plurinacionales. ¿Cuál es la identidad nacional de un estado plurinacional? Algunos piensan que España es un estado plurinacional. ¿No? Entonces, es más sencillo desde el punto de vista, sin duda, del derecho constitucional, hablar de identidad constitucional porque todos los estados suelen tener una constitución o una realidad constitucional, sea esta escrita o sea no escrita. Mientras que el concepto de identidad nacional es más político, más problemático, que también sea jurídico, y nos llevaría a unos horizontes más complejos. Por eso, cuando el tratado dice identidad nacional, leemos identidad constitucional, porque eso nos permite fijarnos en un texto escrito, en un texto constitucional y buscar unos principios, unos derechos, un núcleo de estructuras constitucionales que puedan suponer unas reservas o unos límites al derecho de la Unión Europea, haciendo, por tanto, o identificando identidad nacional con identidad constitucional. También se puede hablar de identidad desde la perspectiva compartida de los Estados miembros como una identidad colectiva. Sabrina Ragone y Barroso Márquez plantean la idea de que podemos buscar en la Unión Europea una identidad compartida, una identidad constitucional compartida, colectiva, a través de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros. El Tribunal de Justicia tiene una gran jurisprudencia sobre las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, que no es aquello que es común en los 27, que no es aquello ni siquiera que es mayoritario en los 27, sino que hay que buscarlo en aquellos valores, en aquellos principios
que podemos considerar que se comparten por parte de los Estados miembros. Un concepto jurídico también indeterminado, el de las tradiciones constitucionales comunes, y que evoluciona conforme también evoluciona la propia Unión. Una Unión que ha variado desde 5 a 27 Estados miembros y en las que las distintas ampliaciones han variado su propia realidad constitucional y la propia realidad compartida y las propias tradiciones constitucionales comunes, que no son las mismas las de los 5 que las de los actuales 27, porque la incorporación de nuevos estados cambia la realidad constitucional de la Unión Europea. Imaginemos en el futuro si se integran algunos países como Serbia, Bosnia u otros candidatos que están esperando, que demandan entrar en la Unión, incluyendo, como no, ¿por qué no?, a Ucrania o, en su caso, a Turquía. Luego hay una tercera categoría de identidad que yo creo que es importante fijarnos, que es la de la identidad constitucional de la propia Unión Europea. En algunas sentencias del Tribunal de Justicia ya se aprecia una evolución hacia la búsqueda de una identidad europea, de una identidad materialmente constitucional, en los valores de la Unión, sobre todo en el conflicto precisamente con la identidad nacional, con la identidad constitucional de los Estados miembros. Algunos dicen que tiene una naturaleza reactiva por parte del Tribunal de Justicia esa búsqueda de la identidad constitucional de la Unión. No debemos confundir la identidad constitucional de la propia Unión como organización supranacional de integración, una organización internacional de características muy especiales que no tiene una pronta respuesta en el derecho constitucional, aunque quizá lo más parecido es una confederación, pero no tenemos una respuesta a su naturaleza jurídica concreta, ¿no? Y quizá la mejor definición es aquella que dice que es un objeto político no identificado aún por la doctrina, la Unión Europea. Pero yo creo que no es tanto una naturaleza reactiva, sino una consecuencia de la propia evolución de la Unión hacia una realidad cada vez menos internacional, cada vez más constitucional y, por tanto, es necesaria una identidad constitucional, aunque no esté totalmente hecha. El artículo 4 del Tratado de la Unión Europea establece en su apartado 2 que la Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los tratados. La igualdad de los Estados miembros, una igualdad de todos, de los 27, ante los tratados. Así como su identidad nacional, dice explícitamente. Identidad nacional, dice el artículo 4.2, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos. También en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular dice, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado. No podríamos leer este apartado sin ponerlo en relación con el anterior, con el primero, que hace referencia a que la Unión solamente tendrá las competencias atribuidas a la misma y que las demás son competencia de los Estados miembros. Las competencias residuales son de los Estados miembros. No hay competencias residuales de la Unión. Y el apartado 3 que los complementa porque habla de la cooperación legal de la Unión y de los Estados. ¿Qué es la identidad nacional de los Estados Unidos? Es un concepto jurídico que está en el 4.2 del tratado. Por tanto, es un concepto jurídico que no es de los Estados miembros, que no corresponde al derecho nacional, porque no está en el derecho nacional, está en el derecho de la Unión, está en el Tratado de la Unión Europea. Por tanto, es un concepto jurídico indeterminado, autónomo, propio, específico del derecho de la Unión. Y quien tiene competencia para definir lo que es o no es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no los tribunales supremos con función constitucional o los tribunales constitucionales de los Estados miembros. Para definirlo, para precisarlo, tendrá que tener en cuenta, como no puede ser de otra manera, las constituciones de los Estados miembros y la jurisprudencia de los tribunales constitucionales o supremos con función constitucional. Pero lo hará el Tribunal de Justicia utilizando los métodos de interpretación que utiliza a la hora de interpretar los tratados o a la hora de interpretar las diferentes disposiciones. Los métodos de interpretación que utiliza son el literal, atendiendo al análisis del lenguaje, el contextual, el análisis histórico y el método estrella del Tribunal de Justicia, atendiendo a los tratados, es el método teleológico, tratando de dar utilidad o efecto útil
a eso que dice el tratado. ¿Qué es la identidad nacional o identidad constitucional? Roca Fernández dice que estamos ante un concepto relacional, porque el Tribunal de Justicia se ve obligado a acudir al derecho interno de los Estados miembros, a sus constituciones, para ver qué dicen, a la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, para tratar de entender qué es la identidad constitucional de un Estado o de otro. Porque puede haber estados donde hay una identidad constitucional más consolidada y otros que no. Hay estados más viejos, con constituciones más viejas, y estados con constituciones más modernas. Estados más modernos, al menos desde la perspectiva del régimen constitucional y su identidad constitucional. Porque lo que leemos en la identidad nacional es la identidad constitucional, no la identidad nacional. Porque eso nos llevaría a otro concepto distinto, más político, de esencias nacionales, que nos llevaría a buscar en el origen de los tiempos, cuándo nacieron esos estados, cómo se configuraron y qué define su identidad. Pensemos en estados modernos constitucionalmente, como los estados de la última ampliación, los estados del Este, cuando se separan de la Unión Soviética y Varsovia, que son nuevos regímenes constitucionales. Si su identidad nacional tenemos que buscarla al favor de los tiempos, no es lo mismo que si la buscamos en la Constitución actual. Lo mismo ocurre con estados viejos como España. No es lo mismo buscar la identidad nacional española en su identidad constitucional actual, en la Constitución del 78, que si nos remontamos al siglo XV o el siglo XVI. La identidad no es la misma. No, la identidad nacional es la identidad constitucional y no puede ser, en mi opinión, al menos, la identidad nacional en el sentido político, en el sentido romántico del concepto. Es sin duda también un concepto subversivo. ¿Por qué? Porque, como dice Martinico, que utiliza este concepto subversivo, puede ser utilizado por los tribunales constitucionales y los tribunales supremos, con función constitucional, como ariete o escudo de defensa frente a la primacía del derecho de la Unión Europea. Ese es uno de los grandes desafíos a los que tiene que hacer frente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia siempre va a partir, o siempre parte, de una perspectiva monista, de una perspectiva en la cual el ordenamiento jurídico de la Unión Europea es un ordenamiento jurídico autónomo que se debe a los tratados, que debe su existencia a los tratados y que se sustenta a los tratados. No depende de las constituciones de los Estados miembros. Los Estados serán señores de los tratados, pero una vez han hecho los tratados, son estos, y solo estos, los que legitiman el derecho de la Unión y la propia función de la Unión y del Tribunal de Justicia. Y que no quiera, pues que se marche, porque no dejan de ser tratados y abren la puerta a cualquier Estado. Esto hace esta visión monista del Tribunal de Justicia, que en realidad entiende la primacía del derecho de la Unión Europea cuando una norma de derecho de la Unión entra en conflicto con una norma de derecho interno, aunque sea la Constitución. Si la norma genera obligaciones claras y precisas y derechos, pues la norma de derecho de la Unión Europea prima sobre la norma nacional, aunque sea constitucional. Y ese conflicto que se resuelve por la primacía, aunque el Tribunal de Justicia dice primacía, en realidad está queriendo decir supremacía, porque el derecho de la Unión Europea es supremo sobre el derecho interno. Es verdad que para intentar resolver el conflicto, las teorías pluralistas, del constitucionalismo multinivel, de las constituciones en red, tratan de resolver el conflicto a través de visiones pluralistas y de diálogo jurisdiccional entre jurisdicciones. Pero no olvidemos que la visión del Tribunal de Justicia es monista. Los tribunales constitucionales, los tribunales supremos con función constitucional, la mayoría de ellos al menos, tienen una visión más bien dualista, en la cual es la Constitución la que abre la puerta a la entrada del derecho de la Unión y buscan esa relación de una forma más plural y intentan aceptar la primacía del derecho de la Unión a través del principio de competencia. Por tanto, no hay supremacía, no hay relación jerárquica, sino cuestión competencial. En realidad, desde el punto de vista del Tribunal de Justicia, por supuesto que hay una cuestión competencial, porque donde no hay derecho de la Unión Europea, porque no tiene competencias de la Unión, o aun teniendo competencias de la Unión, esta no las ha ejercido, no hay derecho de la Unión, y si no hay derecho de la Unión, difícilmente puede haber conflicto, porque no habrá primacía al no haber norma de derecho de la Unión que aplicar. El diálogo es muy importante y el instrumento de la identidad constitucional para el Tribunal de Justicia, desde cuya perspectiva estoy enfocando la intervención, puede servir como un instrumento para potenciar el diálogo, potenciar la cooperación con los tribunales nacionales, en especial los altos tribunales o las altas jurisdiccionales.
jurisdicciones cuando le plantean cuestiones prejudiciales. No olvidemos que el Tribunal de Justicia es una justicia rogada, no puede actuar de oficio y solamente habla o bien cuando le plantean cuestiones prejudiciales de los propios tribunales nacionales, o bien cuando conoce de recursos de incumplimiento por parte de la Comisión o por parte de otros Estados miembros contra Estados que están incumpliendo el derecho de la Unión Europea por no aplicar la primacía del derecho de la Unión. Diferentes mecanismos a partir de los... Bueno, hay otros mecanismos, ¿no? Recursos por parte de Estados miembros contra normativa de derecho de la Unión que también pueden llevar a que el Tribunal de Justicia pues dialogue de alguna manera, aunque sea indirecta, con los tribunales nacionales. Lo que sí quería decir es que en la pieza estrella de la cooperación, que sin duda ha sido, hasta recientemente al menos, con el caso de Polonia y de Hungría ha habido otros mecanismos, pero fundamentalmente el mecanismo estrella ha sido la cuestión prejudicial. Como saben, la cuestión prejudicial del juez nacional que tiene que aplicar para resolver un asunto en el que hay derecho de la Unión, está dentro del ámbito del derecho de la Unión, duda sobre la validez de la norma de derecho de la Unión Europea o sobre su interpretación y plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia sobre la validez del derecho de la Unión o sobre la interpretación y su relación con la norma interna. La cuestión prejudicial, el problema es que, aunque la sentencia, la resolución del Tribunal de Justicia vincule al órgano jurisdiccional nacional, en realidad es el órgano jurisdiccional nacional el que va a acabar resolviendo el asunto. Con lo cual, quien tiene la última palabra en ese diálogo es el órgano jurisdiccional nacional, que puede no hacer caso al Tribunal de Justicia, aunque le vincule su sentencia, porque se sienta más vinculado por su constitución. En especial, los tribunales constitucionales, que son los máximos garantes del derecho de la Constitución respecto. Eso es así aparentemente, pero sabemos que no lo es. ¿Por qué? Porque si no se siente vinculado por la sentencia del Tribunal de Justicia y se aparta, estaría incumpliendo el derecho de la Unión, abriendo la puerta a que la Comisión u otros Estados miembros planteen un recurso de incumplimiento contra el Estado y lleven al Estado ante el Tribunal de Justicia para que éste le condene por incumplimiento del derecho de la Unión, lo que a su vez abriría la puerta a que los particulares reclamen ante sus tribunales nacionales por responsabilidad patrimonial del Estado miembro, y con esos dos mecanismos, recurso por incumplimiento y responsabilidad patrimonial, uno ante el propio Tribunal de Justicia, otro ante los tribunales nacionales, se puede obligar al Estado miembro a corregir su actitud y hacerle la vida imposible en la Unión. Hay otros mecanismos hasta obligarle o a cumplir o a marcharse. Bien, el concepto jurídico en la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha ido evolucionando, ha ido de forma, digamos, casuística, donde ha ido respondiendo a cuestiones, a veces de forma directa, a veces no, sobre la identidad nacional, sobre la identidad constitucional de los Estados Unidos. Los abogados generales han sido más utilizadores del concepto, lo han citado más, lo han estudiado más que el propio Tribunal de Justicia, han dicho en algunas conclusiones, como en Michaniki, por ejemplo, o en Gauweiler, que no podía suponer en ningún caso una reserva de los Estados miembros absoluta. El Tribunal de Justicia ha sido más reacio a utilizar el concepto, pero lo ha utilizado para respetar la identidad constitucional o para mantenerla en consideración, en especial para respetar las competencias estatales en la atribución de la ciudadanía o nacionalidad, que es una cuestión esencial de la soberanía de los Estados, a quién concedo o no la nacionalidad, a quién retiro o no la nacionalidad, es una cuestión de soberanía, término, por cierto, que no utiliza el Tribunal de Justicia y los tratados tampoco, huyen del concepto de soberanía, porque la Unión Europea supera la soberanía estatal, pero controla el Tribunal de Justicia la cuestión de la atribución de nacionalidad y la retirada de nacionalidad. ¿Por qué? Porque aunque sea una cuestión sobre la que la Unión no tiene competencia y que queda en manos, por tanto, de los Estados, la nacionalidad del Estado miembro conlleva la ciudadanía europea. Y en la medida en que pierdes la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión, pierdes también la ciudadanía de la Unión. Con lo cual,
la adquisición de la nacionalidad y su pérdida, una y otra, llevan a la adquisición o pérdida de la ciudadanía europea y de los derechos vinculados a la ciudadanía europea. Por lo cual, punto de conexión, derechos de la Unión, y el Tribunal de Justicia entra a controlar los asuntos. La lengua nacional oficial del Estado, cuestión de competencia de los Estados, de su identidad, si hay una, si hay varias. Algunos Estados son muy sensibles con esto. Sentencia Brunevik-Bardi, 2011, entra el Tribunal de Justicia. Una que a mí me gusta especialmente por la sensibilidad que manifiesta el Tribunal de Justicia por la identidad nacional es el caso Sayn-Wittgenstein en 2010, en la cual es un caso con la República de Austria, donde el Tribunal de Justicia acepta que el principio de igualdad, tal y como es entendido en la Constitución republicana austríaca, implica la prohibición de que una persona pueda llevar en sus apellidos elementos nobiliarios. Sayn-Wittgenstein era una ciudadana austríaca que se casa con un ciudadano alemán. Cuando se casa con el ciudadano alemán, adquiere el apellido del marido, conforme a las leyes alemanas. Se pone a vivir con el marido en Alemania y cambia su documentación adquiriendo el apellido del marido, que era un apellido nobiliario. La señora Sayn-Wittgenstein quiere adquirir el apellido del marido y quiere vivir con ese apellido. Además, le viene bien para su actividad. Ella se dedica a una actividad económica, a vender casas y castillos, y circula habitualmente entre Austria y Alemania. El llevar un apellido nobiliario le viene bien a su actividad económica. Pero en la República de Austria, donde el principio de igualdad es radical, está prohibido porque entienden que esto vulnera la igualdad entre ciudadanos austriacos. Mientras que en Alemania, aunque es una república, también está permitido. No tiene ningún problema con eso. La señora Sayn-Wittgenstein plantea que esto vulnera la libre circulación de personas, porque afecta a su libre circulación, el derecho al nombre, la vida privada, y una serie de derechos que son propios también del derecho de la Unión Europea. Y en la sentencia Sayn-Wittgenstein, el Tribunal de Justicia es deferente y respeta, tal y como es entendido, el principio de igualdad como propio de la identidad. Ha habido otros casos en los cuales el Tribunal de Justicia ha tenido que entrar a respetar la organización interna. Bueno, es verdad que aquí el 4.2 es muy explícito, estructuras políticas y constitucionales. Que duda cabe que si el 4.2 habla de estructuras políticas y constitucionales, las estructuras políticas y constitucionales de los Estados miembros forman parte de su identidad constitucional, en principio. Pero, como sabemos también, el Tribunal de Justicia ha tenido otra jurisprudencia, sobre todo frente a algunos Estados miembros que han pretendido reformar su poder judicial, Portugal, Polonia, donde en la medida en que esas reformas, que son de sus estructuras políticas y constitucionales, pueden afectar a la tutela judicial efectiva, 19.2 del tratado, supondría una violación de la tutela judicial efectiva y entra también a controlar y no hace, en ese caso, respeto o no lo considera a la identidad nacional o constitucional de los Estados. Muy importante, y sin duda yo creo aquí es donde podemos politizar más después, está el tema de la protección de los derechos fundamentales constitucionales. Cuando hay un conflicto entre la primacía y derechos constitucionales o derechos fundamentales que están en las constituciones de los Estados miembros. Porque aquí entra la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, si estamos dentro del ámbito de aplicación de la Carta, para lo que se exige conforme al 51, que los Estados miembros estén aplicando el derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia ha entendido que es que haya derecho de la Unión. Por tanto, la Carta, que tiene fuerza jurídica que del tratado, solamente es aplicable si hay una norma de derecho de la Unión Europea que llama a su aplicación. Como saben, los derechos contenidos en la Carta de Derechos Fundamentales se elabora en el año 2000, es un texto de derechos fundamentales muy moderno, y contiene derechos de inspiración en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular el convenio, tiene derechos de inspiración en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, que es la jurisprudencia tuteladora o garantista de los derechos fundamentales que ha desarrollado el Tribunal de Justicia desde los comienzos de la integración europea, desde Stauder, Internacionales, etc.
los derechos fundamentales son principios generales del derecho de la Unión y los infiero, los derivo de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y de los tratados internacionales sobre derechos humanos que haya ratificado la Unión o todos los Estados miembros. Eso está en la Carta. Y la Carta vincula en su interpretación, a diferencia de antes cuando he hablado de la interpretación del 4, que es un precepto del tratado, la Carta sí dice o sí obliga al tribunal a cómo debe interpretar la propia Carta. La propia Carta dice que cuando los derechos que contiene la Carta estén también contenidos en los tratados, se interpretarán de conformidad con lo previsto en los mismos. Una vinculación directa al tratado. Cuando los derechos contenidos en la Carta se correspondan con derechos contenidos al Convenio de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia estará obligado a interpretar esos derechos de conformidad con el Convenio. Por tanto, establece que el Convenio es un mínimo estándar, cosa que dice en el 52.3 y luego repite explícitamente como mínimo estándar en el 53 cuando habla del nivel de protección. Cuando los derechos contenidos en la Carta son equivalentes a los derivados de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, se interpretarán de conformidad con esos. 52.4 de la Carta. Cuidado, porque tienen que ser derechos derivados de las tradiciones constitucionales comunes, no de las constituciones. Porque hay derechos que pueden estar en la Constitución de Irlanda, el derecho a la vida de nasciturus, que no es propio o no forma parte de las tradiciones constitucionales comunes. Es un derecho constitucional, es un derecho de la Constitución irlandesa. Un derecho fundamental de la Constitución irlandesa que reconoce la titularidad del derecho al nasciturus. Pero la mayoría de las constituciones de los Estados miembros solo reconocen a las personas, normalmente a los nacidos, porque entienden que la persona es quien nace. Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Solamente se integrarán de conformidad con las tradiciones constitucionales comunes, no con las constituciones. Ahí es donde surge el conflicto, porque en el 53 habla del nivel de protección y dice que la Carta, que podrá suponer una ampliación de estándar de protección, no puede menoscabar el mínimo estándar de protección del convenio ni los derechos o el nivel de protección de los derechos de las constituciones de los Estados miembros en su respectivo ámbito de aplicación. Esto es lo que planteó el Tribunal Constitucional Español, en el caso Meloni, cuando plantea la cuestión judicial, si podía utilizar el 53 para tutelar un derecho a un proceso con todas las garantías, con un nivel de protección superior al que había en Italia o a nivel europeo respecto a las condenas en ausencia. El señor Meloni había sido condenado en Italia, había estado representado por su abogado, pero en Italia no cabía el recurso en las condenas en ausencia. En cambio, en España, tal y como interpretaba el artículo 24 del Tribunal Constitucional Español, el derecho a un proceso con todas las garantías exige que pueda recurrir en caso de que haya sido condenado en ausencia, que era el caso del señor Meloni. El señor Meloni había recibido una orden europea de detención y entrega, la Audiencia Nacional obligó a su entrega a Italia, el señor Meloni recurrió a una parte de la Constitución español, y el derecho a la justicia protectiva y un proceso con todas las garantías no está vinculado a la nacionalidad, es un derecho de todas las personas. El señor Meloni en ese momento estaba en España y por tanto era titular de ese derecho. El planteamiento del Tribunal Constitucional Español es respondido por el Tribunal de Justicia en el sentido de que no cabe en ningún caso la aplicación del estándar nacional español, aunque sea superior al italiano y al europeo, al de la Unión Europea, de la Carta, porque el instrumento que gobernaba la orden europea de detención y entrega no lo permite, estableciendo complementariamente en Meloni y Ackberg, que solamente cabrá la aplicación del estándar nacional cuando sea superior al estándar europeo y además el propio derecho de la Unión Europea lo permita, es decir, que llame al derecho nacional, al estándar nacional, y en ningún caso implique esa aplicación del estándar nacional una afectación de la primacía y uniformidad del derecho de la Unión Europea. ¿Sería planteable entonces el estándar nacional en algunos casos? Bueno, la cuestión interesante aquí es, ¿cabe la convergencia
del estándar nacional con la identidad nacional? Porque cuando hemos hablado de la identidad nacional, ahora les he puesto el tema del estándar, pero son temas distintos. La identidad nacional está en el 4.2 y el estándar de protección está en el 53. Claro. ¿Podemos unir estándar de protección de derechos fundamentales e identidad constitucional, identidad nacional? Cuando el Tribunal Constitucional Español planteó la cuestión procesual del Meloni, no habló de identidad nacional, no citó el 4. Ahora, ¿cabe unirlos? Y aquí es donde entramos con el interesante caso Tarico 2, solo analizará después más en detenimiento, pero en Tarico 2 precisamente el Tribunal Constitucional Italiano sí plantea que el principio, este era un caso de prescripción y de conflicto entre la norma que dice en el derecho a la Unión Europea en el tratado que hay una obligación por parte de los Estados de perseguir lo que es el fraude tributario, en especial cuando se trata de impuestos de la Unión como el IVA, y unas normas nacionales que establecían una prescripción bastante generosa de los delitos. Y que en la práctica hacían difícil, por no decir imposible, la persecución de estos delitos, lo cual implicaba una vulneración del derecho de la Unión y de la privacidad. Desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea, y esto se queda claro en Tarico 1, la prescripción es una cuestión de carácter procesal que no forma parte del principio de legalidad penal, desde el punto de vista del derecho de la Unión. El problema es que desde el punto de vista de la Constitución italiana, la prescripción forma parte del principio de legalidad penal, que es un principio constitucional, y entiende el Tribunal Constitucional italiano que forma parte de su identidad constitucional. Ahí aunamos, por tanto, el conflicto primacía frente a estándar de protección de derechos, en este caso de un principio constitucional más que de un derecho, como es el principio de legalidad penal. El Tribunal de Justicia, en Tarico 2, acepta, aunque en realidad no utiliza el argumento de la identidad constitucional, pero viene a aceptar, de fondo, que es aceptable que si tu principio de legalidad penal es así de exigente, limites la primacía del derecho de la Unión. En mi opinión, en realidad, no porque forme parte de tu identidad constitucional, sino porque entiende el Tribunal de Justicia que en la medida en que la prescripción forma parte del principio de legalidad penal, tal y como se ha entendido en el Estado, forma parte del concepto de seguridad jurídica, porque el Tribunal de Justicia habla de certidumbre, de seguridad, del principio de seguridad jurídica de derecho de la Unión. Pues en mi opinión, en realidad, está aplicando ese principio de seguridad jurídica desde el punto de vista del derecho de la Unión y no la identidad constitucional. Pero la mayoría de autores plantean que en realidad aquí está aceptando la identidad constitucional como límite a la primacía. Supongo que luego tendremos oportunidad de dialogar o debatir sobre esta cuestión. Y voy a acabar, para no alargarme más, con los desafíos que plantea Tarico 2 y, bueno, las empresas que le siguen, que es precisamente que los tribunales nacionales puedan conectar y puedan tratar de converger o hacer converger la protección de su estándar de derechos fundamentales que son de sus constituciones, pero que no derivan de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros o principios constitucionales, que forman, y esa es la problemática, convencer que esos derechos fundamentales, esos principios, forman parte de la identidad constitucional de un Estado. Convencer al Tribunal de Justicia. Y que, por tanto, puede suponer un límite de la primacía ex 4.2 del tratado. Pero tenemos que tener cuidado, porque hay identidades constitucionales donde algunos principios o derechos son evidentes, ¿no? El caso Saint-Wittgenstein, por ejemplo, lo evidencia en Austria. Pero ¿qué decir del derecho a la vida de nasciturus en Irlanda? ¿Forma parte de la identidad constitucional irlandesa o no? Y de otros principios constitucionales, como las cuestiones de cooperación con algunas religiones o con algunas confesiones religiosas, como puede ser el caso de Polonia, y en menor medida quizá
por tal y como está la cuestión española, que es más abierto, España. Otro reto, en mi opinión, es muy importante considerarlo, es que cuando hay conflictos entre estándares, no debemos olvidar que el 53 hace referencia a la Carta, pero el 6 del tratado, que habla de las fuentes del derecho de la Unión, sigue estableciendo como fuente las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y los convenios internacionales sobre derechos humanos. El Tribunal de Justicia es libre de seguir reconociendo derechos fundamentales conforme a su jurisprudencia tradicional y apartándose de la Carta. Difícil porque la Carta es muy moderna, eso es cierto, y lo más normal es que utilice la Carta como instrumento positivizado e importante de interpretación, pero podría utilizar el 6 sin utilizar la Carta y reconocer nuevos derechos, en cuyo caso no estaría obligado a seguir los métodos interpretativos de la Carta que establecen los artículos 52 y 53. La futura adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, sin duda el mandato, puede alterar el diálogo entre jurisdicciones y la propia función consultiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, saben, el nuevo protocolo, que entró en vigor en 2018, por el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una función consultiva que, aparte de la tradicional de los propios estados, de los ministros, los jueces de las altas instancias nacionales, de los estados parte en el Consejo de Europa, y en concreto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que han firmado y ratificado el protocolo, pueden plantearle cuestiones consultivas. España no lo ha firmado ni ratificado, claro, pero algunos estados miembros de la Unión Europea sí. El dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es vinculante. Lo normal es decir que aquellos estados que lo han firmado y aquellas jurisdicciones que planteen cuestiones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos van a seguir lo que le diga, porque si no, en última instancia nos va a demandar, ¿no? Va a demandar el particular al Estado frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y le condenará. Con lo cual, lo normal sería seguir el dictamen consultivo del tribunal. Pero ¿qué ocurre cuando estemos en un asunto donde se aplica el derecho de la Unión Europea? Si un juez nacional en alta instancia, en este caso, porque si no, no podría plantear la cuestión consultiva, puede plantear la cuestión prejudicial y puede plantear la cuestión consultiva, o ambas. El dictamen del Tribunal Europeo no es vinculante, la sentencia del Tribunal de Justicia sí lo es, y si son contradictorias, ¿cuál será la resolución del órgano interno, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo? Complicado. Quizá la única manera en realidad de resolverlo sería con la futura adhesión, para establecer, sí, un último garante, que sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Importante también, en mi opinión, el diálogo, pero un diálogo, yo siempre digo, que no sea de sordos, que no sea un diálogo de sordos, que no sea un diálogo, que no sean monólogos por parte del Tribunal de Justicia, por parte de los tribunales constitucionales. Tarico, sin duda, ya antes una saga buena en ese sentido, positiva en ese sentido, de que no fueron monólogos, pero quizás son las excepciones de las... Wittgenstein también es un ejemplo interesante en ese sentido, pero son excepciones a los supuestos de conflictos, o más bien de diálogos de sordos, entre jurisdicciones que siguen planteamientos monistas y dualistas en uno u otro caso, monistas y pluralistas en uno y en otro caso. Estos serían mis planteamientos, no son más bien conjeturas o mis opiniones, mis visiones. Querría acabar citando a Javier Marías, que dice en Negra Espalda del Tiempo: hablo desde la más estricta subjetividad, y de qué otro modo puede ser posible, si acaso de mis intenciones, acaso de mis impresiones. Estas son mis impresiones sobre este interesante tema, y espero escuchar a Calógero Pizzolo, que es el mayor experto que yo. Muchas gracias. Por sus consideraciones, pero poder de alguna manera dar lectura de esas consideraciones. Es un debate central en el derecho europeo, que de alguna manera nos permite también, desde lado del Atlántico, pensar las relaciones interorgunamentales entre, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos. Volviendo a
consideraciones de Joaquín, yo lo que voy a proponer a la Comisión distintos recorridos interpretativos que siguen los tribunales constitucionales europeos, Estados Unidos de la Unión Europea, para intentar dar una figura, un volumen, no si un concepto es muy ambicioso, y existe un concepto, pero sí algunos rasgos característicos de esto que se ha dado en llamar identidad constitucional. Luego, esta categorización, que como toda categorización sirve para ordenar un conocimiento que tenemos presente en un estado completo de caos, tratamos de ordenar el caos, no la investigación. La finalidad que persigue desde la óptica de los jueces nacionales la identidad. Y después al ir y vuelta con algunas consideraciones que dijo Joaquín en relación a la Carta de Derechos y a hay algo que es central, que identificó Joaquín. Nunca antes tan evidente la certeza de esa frase: depende del tipo de observación que va a determinar el carácter o el volumen del hombre. Para el paisaje, pero no importa que un monte que un plano. Bueno, desde el punto de observación del derecho de la Unión Europea, el derecho es autónomo. O sea, la verdad, entre comillas, no importa mucho que dicen la Constitución. Desde el otro, desde el frente, desde el punto de vista, es central lo que dice la Constitución. Porque nadie llevaba a la fuerza a integrar un proceso de la naturaleza supranacional que implica atribución de competencias. Yo siempre canso con el mismo ejemplo, pero por ahí aquí lo visualizamos mejor. ¿Cómo es posible que 21 exitosos, ¿no? Comparten el mismo billete, la misma moneda, un atributo clásico de la soberanía? Bueno, esto es posible gracias a que el Estado se ha desprendido, ¿no? Ya el Banco de España, el Banco de Italia hacen un informe, ¿no? Bueno, participar de un proyecto de esta dimensión implica mandatos constitucionales claros y precisos, digamos, ¿no? A pesar que después de leer, profesor, que hubo estados fundacionales que recién tardíamente incorporaron fórmulas constitucionales habilitantes o cláusulas europeas, sí, pero con una visión social bastante particular. ¿Cuáles son estos recorridos? Yo identifico 4 recorridos centrales. El primer recorrido es un poco el origen dogmático del debate, que es el derecho constitucional. Ya voy a definir, en donde trataba, planteaba el tema de la identidad. Pero bueno, la Constitución del fundamental de Bonn tiene una cláusula muy famosa de los constitucionalistas que se denomina cláusula de eternidad, cláusula de eternidad. Es el artículo 79.3, que es muy, pero que los primeros artículos de la ley fundamental no pueden ser objeto de reforma constitucional. Los blinda. Es decir, en el orden constitucional alemán presente, no hay posibilidad de modificar esos actos. Primero, la pregunta que está en el Tribunal Constitucional Federal Alemán es si ese límite al poder de reforma se aplica al poder de la integración.
al poder que nace de la atribución de competencias en las instituciones. Con un razonamiento bastante interesante, dice, si nosotros no podemos codificar la Constitución, ¿cómo va a poder indirectamente afectar ese núcleo legislativo? Eso es la identidad. Entonces, yo puedo controlar en una especie de control de identidad, se lo llama, en alemán, bueno, control de identidad. ¿Y cómo? ¿Cuál es el objeto? Bueno, la competencia ultraviolenta. Miren, ¿no? Que la Unión Europea no tenía accedido al reglamento del mundo. Claro, esto es imposible, porque el Tribunal de Justicia dice, no, la última palabra del que define la competencia de la competencia soy yo, y bueno, y se vienen peleando desde el siglo pasado. Ahora, este recorrido, salvo un antecedente reciente, que no fue tan grave como esperábamos, el Tribunal Constitucional declara efectivamente que las instituciones de la Unión Europea son intraviles, fue con una clara función preventiva desde el punto de vista de la dogmática, de la dialéctica, con un sólido argumento constitucional. No fue con una clara finalidad constitucional. La idea era preservar en este primer recorrido un área de la reserva constitucional que surge de la Unión Europea. Segundo recorrido. Algunas fórmulas constitucionales tienen cláusulas de salvaguardia expresas. Por ejemplo, el artículo 8º, párrafo 4 de la Constitución Portuguesa, o el artículo 23 de la Ley Fundamental de Hombre, que subordinan la atribución de competencias, por ejemplo, al respeto de los derechos fundamentales, del Estado de Derecho, de las políticas sociales, del Estado democrático, del principio de subsidiariedad, muy clara la Constitución portuguesa, muy clara. Por ejemplo, cuando uno ve fórmulas habilitantes en constituciones sudamericanas como Bolivia y Ecuador, van a encontrar limitaciones concretas, sí, una amplia apertura, pero limitada al respeto de un montón de políticas públicas que no pueden ser dejadas de lado en el ámbito supranacional. Es la Constitución de Venezuela. Nuestra Constitución mezcla en el inciso 24 la reciprocidad con la atribución y hay un problema conceptual porque hay supranacionalidad, no hay reciprocidad. Entonces, el segundo recorrido implica una limitación ya también de naturaleza preventiva, pero una salvaguardia precisamente consagrada en el derecho constitucional. No es defender un límite al poder de la reforma constitucional. El tercer recorrido que hacen los jueces constitucionales es inferir los límites a la atribución de competencia, el diagrama de la zona de reserva, de manera implícita, lo cual ya la situación se tensa. Hay dos casos testigos, el caso de España, donde el Tribunal Constitucional Español interpreta el artículo 93, como la atribución de competencia, y dice, bueno, no hay límites explícitos, pero sí hay implícitos, ¿no? Vamos a buscar por la Constitucional del entonces tratado de establecer una Constitución. Y lo repite luego en la sentencia 24 que contesta
a la respuesta menor del Tribunal de Justicia. Ojo, que todo puede en cualquier momento. Una mano, ojo, puede. Y el Consejo Constitucional francés también implícitamente infiere algo que la doctrina Arminal sabe bien que son las reglas o principios inherentes a la identidad constitucional. Pero es que tiene una forma muy amplia, muy ambigua, que digo, no, ojo, puede ser todo y nada. Y finalmente, el último recorrido, el más polémico de todos, el que más tensiona las relaciones intergubernamentales, es el que asimila la identidad constitucional nacional a un concepto metapolítico. Es decir, un concepto más allá de la Constitución. Algo que está en ella. Bueno, esto lo propone el Tribunal Constitucional húngaro, que dice la identidad hay que buscarla en la historia. Obviamente la busco yo. Yo digo que es historia, el Tribunal Constitucional. Entonces propone un concepto de identidad constitucional asociado al pasado imperial, claro, con lo cual Austria contenta, Eslovaquia contenta y todos los países que no. Bueno, a raíz de esta sentencia, porque el concepto de identidad constitucional se utiliza, por ejemplo, para negar los cupos de asilo, políticas migratorias de la Unión, con lo cual termina siendo un caso de invocación de la identidad constitucional como fin ampliamente restrictivo del ejercicio de los derechos. Esto llevó a muchos autores a cambiar de opinión, a la defensa y respuesta de la identidad. Estos son los cuatro recorridos, las cuatro zonas de reserva que se activan frente a lo que los estados entienden es una expansión, un expansionismo de las competencias de Bruselas, ¿no? de la Unión Europea. Ahora, viste que iba a hablar de la finalidad, y algunos autores españoles dicen es un escudo, la identidad constitucional es un escudo, pero nunca es espada, no se hace daño. Es una finalidad defensiva. Cuando la Corte Suprema de Justicia, en el caso concreto, invoca, infiere una especie de identidad constitucional del artículo 27, diciendo yo puedo hacer un control de la sentencia de la Corte Interamericana, lo que está haciendo es defenderse de una posible injerencia en la interpretación del principio constitucional, con todo lo político que tengo. Bueno, es una reacción de quien tiene la custodia, la interpretación final de la Constitución Nacional frente a una influencia externa en un proceso de naturaleza internacional que es más fuerte, más intensa la penetración. Ahora, en ninguno de estos recorridos uno puede hablar de una finalidad. Como sí ha ocurrido, por ejemplo, el caso, todos comentamos a ver, este es el caso de Polonia. Ahora nadie habla por un cambio de gobierno europeísta, conservador, pero europeísta, donde el Tribunal Constitucional polaco le hace un control 15 años más de los tratados fundacionales que ya se han controlado. Y los deciden contrario del Estado soberano. Bueno, directamente ahí la ruptura es central. El Tribunal Constitucional de Graman también tiene un pronunciamiento muy duro, un técnico, donde dice que el principio de proporcionalidad que utiliza para explicar un endeudamiento determinado de un conjunto, no es el alemán, por supuesto, el concepto de test de proporcionalidad. Pero le da un para que lo miene, bueno,
lo enmendó dos contextos, no creo nada. Pero el presidente polaco es consecuencia directa, o sea, de ese lenguaje rupturista, sí tuvo consecuencias más allá de la práctica, que no llegaron a formalizar la ruptura. En este contexto, la identidad constitucional se presenta como la manifestación de una tensión muy fuerte. Una tensión muy fuerte que, en mi opinión, es producto de sistemas de derecho concurrentes. Tenemos sistemas constitucionales, nacionales, que, como en una cadena de espejo, se reflejan en el sistema del convenio europeo, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sistema universal, si se quiere, de Naciones Unidas a los Estados Unidos. Y el problema, en el fondo, es por lo que se da llamado, lo que nosotros llamamos el dilema menor, que cómo reconocer un nivel de protección, yo el Tribunal Constitucional, cómo reconocer un nivel de protección menor al que yo reconozco en mi constitución. Yo la voy a interpretar. Porque en el fondo todo es un problema de interpretación. No de mérito, no de mérito. Y es un dilema muy fuerte porque Rubio Lloret tiene un artículo famoso, como siempre lo cito, es no destruir el sistema, no incorporar una cláusula como la del 53 que es copia confinar en el 53 del convenio, un derecho internacional de derechos humanos que sigue la lógica de la subsidiariedad a un sistema supranacional implica desconocer la lógica de primacía y autonomía del sistema, y eso va a llevar a un conflicto como lo llevó, y lo llevó en el orden. Pero claro, hay que decir que se trataba de un derecho armonizado, eso es central. En los casos tálicos no se trataba de un derecho armonizado. Pero aquí se trataba de una euroorden, llaman una euroorden, pero digamos que establece la extradición, ¿no? Por el principio de confianza mutua, uno en su pedido de entrega, no es una extradición, pero en su pedido de entrega, lo debe entregar automáticamente, salvo que caiga en una de las causales que establecen la decisión marco sobre la entrega, que son muy pocas. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Esta confianza mutua o recíproca necesaria para mantener la libre circulación de personas que tiene la Unión Europea. Disolución de fronteras interiores, usar un Estado a otro, usar un municipio a otro en un país. Eso implica libre circulación de personas, pero del delito, Barcelona, mafioso, consideró que terminó, hablamos y terminó en España, nadie lo paró. El documento de libre circulación, claro, el problema son los juicios de una ausencia, no los voy a complicar. El dilema Meloni fue contestado otra vez por Cancún, por el Tribunal Constitucional Federal alemán. En el caso de un ciudadano estadounidense que es reclamado, también empujado la ausencia en Italia reclamado, y el Tribunal Constitucional Federal ahí aplica el principio de unidad que uno de los pilares del derecho constitucional. Y dice, no, yo no lo voy a entregar porque, ¿qué pasa con la dignidad? Y es una ficción que cada vez es más difícil de sostener la asimetría real que existe entre no solo los sistemas de derechos de los Estados de la Unión Europea, sino, por ejemplo, las condiciones de detención. Y el Tribunal de Justicia, que es muy perceptivo, sabe guardar un riguroso equilibrio en la relación de poder e interpretación,
tiempo después, toma nota de esto, invocando el artículo 4 de la Carta de Derechos Fundamentales, que es similar al 3 del convenio y al 5 de nuestra convención, que prohíbe todo trato humano, degradante, que no puede. Dice, ojo, tiene dos partes. El juez de ejecución que debe entregar a la persona puede invocar la identidad constitucional, sí, sí, pero primero puede hacer un estudio y establecer objetivamente que hay una violación de la dignidad o privar de un trato humano. ¿Cómo objetivamente hago esto? Bueno, leyendo los informes del Consejo de Europa, del Comité en contra de la Tortura, incluida la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este caso era por Ruggeri contra Romania, por las condiciones de detención, y puede inclusive negarse a la ejecución. Entonces, el Tribunal Meloni no parecía aplicarse en esta situación. El dictamen 213 que rechaza la adhesión a la Unión Europea, el convenio europeo que reafirma a Meloni que dice de aplicación automática, salvo circunstancias excepcionales, comienza, yo comentaba que está terminando una colaboración, comienza a convertir este principio de primacía absoluta donde anida la identidad constitucional de la Unión Europea en una primacía consensuada, producto del método dialógico. El Tribunal de Justicia, a través de este valiosísimo instrumento que es la cuestión prejudicial, comienza a dialogar y comienza a reconocer que los niveles de protección tenemos, como ocurre en distintos casos, es un mínimo, pero tiene que llevar a donde yo. Y esto es esencial destacarlo, porque lo empezó a aplicar en la política de asilo común, ¿sí? Con las condiciones en los centros de acogida. Lo comenzó a aplicar nacional al Estado de Derecho, por ejemplo, cuando le hablan, proponen abrir el procedimiento del artículo 7 de Polonia, ¿no? En la del Estado de Derecho, un juez que yo como entregar a alguien a una autoridad que no. Y el Tribunal de Justicia dice, sí, la ayuda relativa del procedimiento del artículo 7 le permite mantener cierto juicio y poder evaluar. Pero también lo aplica a la persona, ¿no? En dos sentencias muy recientes, una persona argumentaba que la entrega a la autoridad que lo reclamaba atentaría contra su salud psíquica y física, empeoraría sus condiciones de salud. Algo subjetivo, no tan sistémico, ¿no? Porque hasta ahora vemos causales sistémicas, que el juez puede, no es muy simpático, pero el juez español puede cuestionar el sistema de derechos sanitarios o el sistema de derechos. Bueno, no va para nada de acuerdo con la confianza reclamada, pero es una toma de realidad. Claro, las consecuencias de esto, o unidad familiar, ¿sí? Yo no tengo, o casos de discriminación, esto es muy importante porque en el fondo lo que está haciendo el Tribunal de Justicia es apelar a ese vago concepto de tradiciones constitucionales comunes. Pero no es olvidar nunca un abogado general español, unos escritos muy interesantes sobre este tema, cuando en su intervención en el caso Buster, ¿qué nos dice? No se puede mantener una identidad constitucional nacional porque no se puede tener 27 identidades constitucionales nacionales. Lo que hay que alcanzar
es una identidad común. Y esa identidad común parte del artículo 2, porque está entre otros por los sujetos de los derechos. Entonces, por ahí viene la articulación. Y es interesante ver cómo las tensiones, con esto estoy terminando, las tensiones interornamentales implican tensiones de identidad, implican tensiones de diversidad. Un último ejemplo de cómo el escenario constitucional europeo por derecho internacional tiene que ver, por ejemplo, con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay constituciones de Estados de la Unión Europea que definen lo que es la familia y cierran paso a cualquier matrimonio entre personas. Polonia, Lituania, Chile también. Hay otros que no dicen nada y por eso permiten. Bueno, pero ¿qué pasa si, en este caso con el protocolo, qué pasa si un funcionario que había contraído matrimonio en Bélgica con un ciudadano estadounidense, perdón, un ciudadano rumano que había contraído matrimonio en Bélgica con un ciudadano estadounidense, que quiere radicar a Rumania donde no la constitución porque el Código Civil prohíbe el matrimonio? Claro, ahí hay una identidad, uno puede decir, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional Romano dice, ¿qué hago? Porque hay libre circulación. Y si yo me doy la residencia del cónyuge, el hombre no puede ejercer la libre circulación. Y ahí hay un problema, porque todos sabemos el principio fundamental, y lo fundamental de la libre circulación es el derecho de la Unión Europea. Y entonces el Tribunal de Justicia dijo, no, demasiado el derecho de la Unión no se puede disuadir a un ciudadano de circular, y mucho menos de recibir. Entonces, en este caso específico se debe reconocer algo que el ordenamiento jurídico local protege. Directamente o no. Y ahí está la tensión. Porque la tensión está en el diagrama final que se le da al sistema de derecho cuando tenemos más de un mismo cuadro. Hay que ponerse de acuerdo cuál va a ser la dimensión final que van a tener los sistemas de derecho. Y en un sistema de derecho que concurre con otro, ¿no? La protección multinivel, hay un problema. Finalmente, un poco retomando lo que dice Joaquín, la Carta de Derechos Fundamentales tiene efecto directo. Esto no lo dice Joaquín, sino lo dice el Tribunal de Justicia. Es más, al artículo 40, hay artículos que no, hay un claro, pero el artículo 47, que es la sanción efectiva, que cambia todo, es decir, que un juez de paz en Italia, el juez de paz en Italia, puede dejar de aplicar la norma sin preguntarle al juez de la ley. ¿Por qué? Porque contradice al derecho de la Unión Europea. Esto es porque descentraliza. Entonces, hay un debate actual, presente, sobre todo en Italia, en España, no tanto en Alemania. ¿Qué pasa con el control de constitucionalidad concentrado? La República Italiana dice que es parte de la identidad constitucional. Bueno, pero ahí hay un problema. Nosotros tenemos un problema similar con el control de constitucionalidad que promueve la descentralización del control. El caso Feldman, desde el punto de vista de la identidad constitucional, tiene que ver con que solamente la Corte Suprema de Constitución puede dejarse aplicar una ley, no dice la Constitución claramente. Lo mismo pasa en Chile, pasa en Paraguay. Y ahí hay un problema. Bueno, problema que se arregla de una sola manera, diálogo. Gracias por vuestra atención.
Y intentamos que lo hagamos 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Realmente muy interesante todo lo que has planteado y has dado las cosas. Casi todo estoy de acuerdo. Pero quería hacer alguna puntualización. Bueno, sobre lo último que has comentado antes, si no se me olvidará, de la carta. Obviamente la carta tiene efecto directo, ¿no? Pero cuidado porque para salir de la carta tiene que haber norma de derecho de la Unión Europea que haya. Porque la carta por sí sola no. Porque si no pudiéramos pensar, bueno, no hay un derecho a la igualdad, si no vamos a tirar el derecho a la igualdad que hay en la carta. No, tiene que haber una norma de derecho de la Unión Europea porque tenemos que estar en un asunto que entre dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión. Porque aunque quedan pocos, en mi opinión, asuntos que no entren dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión, aún quedan asuntos exclusivamente internos, donde se aplica el derecho interno y donde no se aplicaba el derecho de la Unión y por tanto tampoco la carta. Pero curiosamente donde la carta además es muy relevante, una vez hay un asunto donde es aplicada el derecho de la Unión, se aplica la carta, es en la eficacia horizontal de los derechos. Hay normas de derecho de la Unión Europea que tienen eficacia vertical y horizontal y otras exclusivamente horizontal. Las normas y los derechos en particular, desde el origen del constitucionalismo, se han pensado como derechos frente al Estado, frente al poder político. Eso es lo que se denomina la eficacia vertical del derecho de la Unión. La eficacia horizontal es cuando la eficacia es frente a otros particulares, frente a empresas, ¿no? Hay normas de derecho de la Unión que están orientadas a los Estados y que tienen eficacia vertical. Y hay otras normas que es verdad que también obligan a los particulares, a las empresas, y que tienen eficacia tanto vertical como horizontal. Eso siempre la discusión. Bueno, ¿esto tiene eficacia horizontal o tiene solamente eficacia vertical? Pero la carta tiene eficacia horizontal. Con lo cual, aunque hay una norma de derecho de la Unión Europea que solamente tenga eficacia vertical, en la medida en que haya norma de derecho de la Unión Europea, estamos dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión y la carta, todos los derechos de la carta son aplicables. Luego podemos expandir la eficacia horizontal de los derechos vía carta más normas de derecho de la Unión, ¿no? Una fuerza muy interesante en ese sentido del plan de justicia. Eso sobre la carta, que tiene una visa expansiva muy importante en el sentido de tutela de derechos fundamentales frente a particulares, frente a empresas, por la eficacia horizontal de la carta. Luego, lo que has comentado que me ha apuntado, la competencia entre sistemas, ¿no? De derechos fundamentales, en el tema de los matrimonios homosexuales, tenemos el mismo desafío con el tema de la gestación subrogada. En los estados se permite, en otros no, puede implicar movimiento de familias. En España, por ejemplo, no está regulado el matrimonio homosexual, pero no está permitida los tipos de gestación subrogada, no están prohibidos, pero son nulos de pleno derecho, y hay todo un conflicto de cómo proteger a los menores de las familias que vienen con ellos. Sí, a mí siempre el tema de la competencia entre sistemas de protección de derechos me plantea la duda es, bueno, ¿eso a qué nos lleva? Que el Estado que reconozca más derechos es el que va a atraer, ¿no?, más gente para ejercer esos derechos y luego ya circulará, ¿no?, se volverá a los otros estados donde reconocen menos derechos para vivir allí, si quieren vivir allí, pero puede haber una pugna entre estados por el tema del reconocimiento de derechos. Ya, mientras no haya conflictos de derechos, por ejemplo, en el matrimonio homosexual a mí no me plantea ninguna inquietud, porque no hay conflicto propiamente de derechos, ¿no? Cosa que en cambio sí ocurre, al menos de la perspectiva de España, en el tema de la gestación subrogada, porque la prohibición de la gestación subrogada es por la protección de la dignidad de la madre gestante, que se entiende que queda vulnerada porque no es un derecho disponible, ¿no?, desde la perspectiva española. Por tanto, hay un conflicto de derechos. Eso con independencia, que yo no tengo claro esta cuestión, pero quien defiende que no se debe permitir la gestación subrogada, ¿no? Yo no tengo aún una posición, la verdad es que clara sobre este tema, lo he pensado mucho, veo el conflicto de derechos, pero no tengo una posición clara sobre eso. Pero cuando hay conflicto de derechos, no se plantearía, porque en el matrimonio sexual no hay conflicto de derechos, no hay nadie frente a... Pero en la gestación subrogada, por ejemplo, sí se podría ver el conflicto de derechos entre los padres de intención y la dignidad de la madre gestante. Y podríamos buscar otros supuestos donde hubiera conflicto de derechos
y ahí hay más problemáticas. Luego, otra cuestión que yo te quería comentar era lo que tú planteas de la primacía dialógica, no digo el escrito que estás preparando, en el que tengo gran interés para ver eso, porque en cambio yo cuando leí el dictamen del Tribunal de Justicia sobre el proyecto de adhesión al Convenio de Derechos Humanos, en cambio, lo leí de otra manera, lo leí más como un reforzamiento de la primacía. Entonces, por eso tengo interés en ver el escrito, porque, en mi opinión, en la jurisprudencia de Cádiz, cuando el Tribunal de Justicia limita la eficacia de las resoluciones del Consejo de Perdón, Yo digo que también la continuidad de sí, es la continuidad de Meloni, pero no la ruptura con el principio que hacía. O sea, continúa, ¿no? Aún no rompe, lo había entendido. Sí, porque yo el dictamen lo veía efectivamente como un reforzamiento de la autoridad, claro. Meloni también y Cádiz también, ¿no? Todo un reforzamiento de la autoridad. Entonces, tú ves la primacía de lógica, entonces estamos de acuerdo, más un tarifa y ya lo somos. Entonces, eso, porque lo había entendido mal y por eso te voy a presentar. Y bueno, me parece muy interesante lo que has apuntado de Cruz Villalón de la identidad común, de buscar una identidad común. Pero yo ahí, por ejemplo, yo soy muy europeísta, en principio. Pero soy sensible a las identidades constitucionales del Estado. Entonces, por ejemplo, con esa opinión de Cruz Villalón no estoy de acuerdo, porque no puede haber una identidad común en la que disolvamos o desintegremos la identidad constitucional de los Estados Unidos. Yo creo que la Unión Europea tiene sentido en la medida en que se respete la pluralidad y eso tiene que implicar el respeto de la diferencia. Porque si no, al final las diferencias se disolverían. Quizá la evolución puede tener con eso, con la competencia, con el diálogo, a que evolucionen las identidades constitucionales a través de las elecciones que se han escondido. Hacer que la propia integración, el propio proceso de integración evolucione de forma que la propia identidad constitucional no reclamemos la identidad histórica, exegética, digamos, de la nación húngara, de la nación española, pero que la identidad constitucional en la divergencia se respete y no se disuelva en una identidad común que nos haría perder precisamente la riqueza de la pluralidad, aunque sea minoritaria, de los estados. Es un conflicto difícil de resolver, pero yo creo que hay que ser sensible también con la diferencia, aunque sea minoritaria. Eso te plantea. Bueno, nada, no vamos a estar pero y un estándar común, como busca el plan de estudio, al alcanzar esos estándares comunes, una armonización común, conceptos autónomos, lo dijo para que tenga la figura de un concepto autónomo, concepto de sanción, lo dejamos. Bueno, gracias Joaquín. Vamos a pasar a la tercera panel. Vamos a la doctora Vergara. Estaba también prevista la participación de Patricia Robato, que ha tenido, la doctora Robato ha tenido un comunique de salud, y agradecemos a Valentín, lo tenemos a Miguel Ángel, otro partido nuestro, como que va de España a lugar de España. En Japón, por favor, ya más luego. Para su corazón. Gracias por venir acá, por mostrar que es tan interesante. Vamos a presentar realmente a Miguel Ángel Feliz Saludo, que es investigador y profesor postdoctoral en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la República y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es graduado en Derecho, máster en Derecho Constitucional y máster en Abogacía, y en los 3 casos recibiendo el premio a mejor expediente. Es doctor en Derecho con su especialidad fundado en Investigación de Derecho Internacional y realizó varias instancias de investigación en Italia, Bélgica, Portugal, Argentina. Que bueno, tenemos acá el honor de poder visitarlo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? ¿Se escucha?
¿Se escucha? Sí, gracias, Miguel. Te escuchamos, ¿no? Perfecto, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, por las palabras cariñosas. Gracias naturalmente al Perdón, profesor. Miguel, ¿te puedes ¿Perdón? acercar más al micrófono, por favor? Sí, sí, creo que está... A ver, ¿me escucháis mejor ahora? Ahí. Sí. Vale, perfecto. No, decía, comenzaba por agradecer tanto la presentación y las palabras cariñosas como, por supuesto, la organización de la actividad y la invitación del profesor Pizzolo. Y es un agradecimiento que hago extensivo, naturalmente, a todo su equipo, colaboradores y además al resto de intervinientes. Me encantaría poder estar presencialmente allí. Este año no se puede, ojalá pronto pueda estar de nuevo con todas y con todos vosotros, pero en todo caso eso no ha impedido que pueda seguir la jornada también por redes sociales y bueno, es un placer poder compartir la tarde con vosotras y con vosotros y además, bueno, pues también me enorgullece hacerlo en un momento que sé que es especialmente sensible para la universidad en Argentina. A lo largo de estos minutos me gustaría centrar la intervención, digamos, en una perspectiva general del tema que me fue asignado, que es la protección del medio ambiente en las integraciones regionales. Verán que hago referencia a integraciones económicas e integraciones regionales. Más adelante, si lo desean, puedo diferenciar algo más, pero los utilizaré como sinónimos por una cuestión de economía de espacio y de tiempo. Mi intención no es tanto hacer digamos, un análisis de las políticas, de las medidas, de las fórmulas que se adoptan en las distintas integraciones económicas, sino hacer, digamos, un marco teórico general en el que se pueda tratar de explicar cómo se articula la protección del medio ambiente en las distintas integraciones. Y ello quiero hacerlo no tanto desde una perspectiva casuística, porque, como les decía, pues es fácil encontrar esta información de forma mucho más detallada y específica de lo que lo voy a hacer yo en las webs oficiales o en la bibliografía especializada. Mi intención no es esa, sino tratar de hacer un análisis desde el ámbito del derecho a las integraciones económicas y tratar de hacer este estudio de derecho primario, digamos, con un fin inductivo, con la intención de comprender esto desde una óptica general. Para ello quiero apoyarme en dos grandes preguntas. La primera tiene que ver con qué es y qué encaje jurídico tiene la protección del medio ambiente en el ámbito de las integraciones regionales y en particular de su derecho. Es imprescindible comenzar hablando porque las integraciones regionales que recogen la protección del medio ambiente como una competencia más o como un ámbito más, ahora diferenciaré un poco, son sobre todo aquellos acuerdos de integración que suelen denominarse acuerdos de segunda generación o acuerdos OMC Plus por la naturaleza, porque no solamente se ciñen en el ámbito comercial o en el ámbito económico, sino también en otros ámbitos y en este en concreto en el de la política comercial. Los acuerdos OMC Plus o de segunda generación incluyen, por ejemplo, cuestiones como la propiedad intelectual, como el derecho a la competencia o como algunas otras cuestiones que pueden ser colaterales, pero que hoy en día resultan imprescindibles en el ámbito del comercio internacional. Pero les decía, y aquí empiezo a ponerme un poco más teórico, que este no es el ámbito general o la tónica general en todas las integraciones. Al contrario, la mayoría de integraciones no prevén la protección del medio ambiente como una competencia. Hay dos grandes vectores que creo que articulan esta cuestión y son, por un lado, la etapa o el proceso de profundización de las integraciones económicas, unión aduanera, acuerdo de libre comercio, mercado común, etcétera, y por otro lado, la propia distribución competencial que se da en las integraciones. Hay, digamos, dos grandes formas de tratar la cuestión del medio ambiente en las integraciones regionales. La primera tiene que ver con aquellas integraciones que prevén expresamente en su derecho interno la protección del medio ambiente. Esto solo sucede en la práctica en las integraciones que avanzan a partir de la etapa de mercado común. El ejemplo paradigmático es la Unión Europea. Y lo hacen porque en estadios anteriores, donde está en la práctica totalidad de las integraciones, zona de libre comercio y unión aduanera, la protección, digamos, que se produce más bien por una suerte de cooperación reforzada. No hay una competencia como tal que dote a la integración de la posibilidad de actuar en el ámbito de la protección del medio ambiente, porque las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras, salvo excepciones, en principio no tienen más objetivo que garantizar la libre circulación de mercaderías, de mercancías, de productos. En su caso podríamos hablar incluso de servicios, de capitales y de personas. Pero en este caso la protección del medio ambiente como tal no suele figurar y en consecuencia se regula por una suerte de cooperación reforzada, voluntaria, estrictamente intergubernamental entre los Estados parte y que se aleja de las ideas de unificación o de armonización y de, digamos, decisión
centralizada por parte de una integración económica. Les puedo poner muchos ejemplos. El caso de la Unión Africana, en el artículo 3 de su carta, va en esta línea, es decir, en la línea de la cooperación reforzada. El artículo 67 del Tratado de la ECOWAS también está más o menos ubicado en los mismos términos, y los capítulos 3 a 7 del tratado, o del acuerdo, mejor dicho, del Consejo de Cooperación del Golfo, sigue también esta línea de cooperación reforzada en aquellas materias que exceden de la libre circulación en el ámbito interno de la integración económica. A partir de aquí, por ejemplo, o fíjense, en el caso de la Unión Europea, la primera norma, al menos de la que yo tengo constancia, que tiene que ver con la protección del medio ambiente, que es la Directiva de Residuos, es del año 1975, en torno a 20 años después del inicio del proceso de integración europea. ¿Por qué? Más allá de los condicionantes sociales o del contexto político en el que esto se produce, porque en ese momento, en el 75, la Unión Europea ya no es un acuerdo de libre comercio o una mera organización internacional con fines comerciales, sino que empieza a avanzar mucho más allá con la construcción del mercado interior. En el caso del Mercosur, por ejemplo, la única referencia que hay, salvo error por mi parte, a la protección del medio ambiente, viene en el preámbulo del Tratado de Asunción, y fíjense que con el valor hermenéutico que tiene el preámbulo. El profesor Pizzolo en Derecho e Integración Regional, que lo tengo por ahí, esto lo analiza muy bien. Hay muchas normas de derecho derivado, resoluciones, decisiones que tratan este ámbito, pero no de derecho primario. En este sentido, ¿cómo se da entonces en la práctica la protección del medio ambiente o las inquietudes que tienen que ver con el medio ambiente en las integraciones regionales? Me gustaría diferenciar dos grandes planos. Un plano interno, es decir, cómo se protege el medio ambiente dentro, ad intra, de las integraciones económicas, y un plano externo, es decir, en los acuerdos de esas integraciones económicas con terceros estados o, en su caso, con otras integraciones económicas. Y el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea pues puede ser un poco un ejemplo para ello, según profundizaré. En el ámbito interno, según les avanzaba, digamos que hay una estructura general de la que la Unión Europea es la excepción por su mayor estado de profundización o de cesión competencial a la integración. Y esta idea general es que la integración económica puede coordinar la política medioambiental de los Estados parte, pero en última instancia van a ser los Estados parte los que decidan de forma estrictamente intergubernamental, autónoma y bajo líneas que no exceden de la idea general de cooperación. No se avanza hacia la unificación, sino la cooperación. El caso, por ejemplo, del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, yo creo que ejemplifica muy bien esto cuando se trata de cuestiones medioambientales. Se pueden tratar de proponer unas directrices generales que solo van a surtir efecto en la medida en que los estados, de forma unánime y de forma voluntaria, las acepten, y esto es realmente difícil. El extremo opuesto, les decía, el caso de la Unión Europea, tiene sentido a partir de la etapa de mercado común, cuando la integración tiene competencias propias en el ámbito de la protección medioambiental. Pero fíjense que incluso en la Unión Europea la política medioambiental o la protección medioambiental es una competencia compartida, donde los estados también tienen mucho que decir. Y esto lo plasma con claridad el artículo 4.2e del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Piensen que hasta el año 1987, con la entrada en vigor del Acta Única Europea y en concreto del título séptimo del Acta Única Europea, el único sustento que había para adoptar normas que tuviesen que ver con el medio ambiente, como la Directiva de Residuos que les mencionaba anteriormente, era el artículo 235 del Tratado de Roma, que no era más que una cláusula, digamos, funcional al mercado interior, que permitía que se adoptasen medidas que en última instancia fomentasen la política comercial de las integraciones. Con lo cual, la primera reflexión sobre cómo se protege o cómo se garantiza a nivel interno la política medioambiental tiene que ver con esto, con que esta política va a ser funcional al comercio, a la libre circulación de mercancías, y esto se agrava además por la dificultad de definir la idea misma de medio ambiente en el derecho primario de las integraciones. Al menos en el derecho primario que yo he trabajado para preparar esta ponencia, que es el de las 27 integraciones con las que habitualmente trabajo, no hay una definición en ninguna de las normas del derecho primario de las 27 integraciones sobre qué es medio ambiente. Y esto es natural, pero desde luego complica la situación. En el ámbito externo, en los acuerdos entre integraciones o en los acuerdos de integraciones con Estados miembros, ¿cómo se puede proteger el medio ambiente y qué encaje jurídico podemos darle? La respuesta es parecida a la anterior, tiene que ver con la distribución competencial, pero se añade un elemento extra que complica mucho la cuestión y voy a tratar de ejemplificarlo. Y es que la protección del medio ambiente se liga no solo a la cuestión comercial, sino en particular a quién ostenta la titularidad y el ejercicio de la política comercial común. Fíjense, podemos verlo con un ejemplo. Los estados parte o los estados miembros del Mercosur, que son quizá los que más cercanos nos resulten,
En el momento en que se integran, lo que hacen es atribuir o ceder competencias a una integración económica estrictamente intergubernamental con el fin de aumentar los flujos comerciales intrarregionales y extrarregionales. En el momento en que esta integración económica, el Mercosur, firma con otra integración, como la Unión Europea, un acuerdo comercial, en principio está haciendo ejercicio de esas competencias. Pero cuando este acuerdo comercial aborda materias como la propiedad intelectual que les decía antes, o en este caso, en lo que a nosotros nos interesa, el ámbito de la protección del medio ambiente, la integración excede del ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas en materia comercial. Está actuando también en otros ámbitos y en concreto en el ámbito del medio ambiente. Y aunque el acuerdo se firme y se ratifique por unanimidad por los Estados parte, hay un problema, hay un embate a la legitimidad y sobre todo al principio democrático de los Estados parte, cuando en el futuro sea la propia integración quien acuerde con esa otra integración, la Unión Europea, cuestiones en el ámbito de la protección del medio ambiente. Los Estados han cedido al Mercosur competencias o han atribuido competencias en el ámbito comercial, pero si el Mercosur ejerce competencias en el ámbito de la protección medioambiental con la Unión Europea sin contar con sus estados, desde luego hay una disfunción o hay una disonancia en el ámbito de la política o de la distribución competencial. Este ejemplo, que de alguna forma yo creo que permite entender la cuestión, digamos, se agudiza o se dificulta cuando entramos a conocer del derecho primario de la mayoría de integraciones, porque hay un problema especialmente grave, y es que, aunque pueda parecer anómalo, en la práctica totalidad de las integraciones no hay una clarificación o una distribución competencial como la que es propia de la Constitución de la República Argentina o de la Constitución española, en el sentido de que haya una lista de materias y haya unos actores a los que se le atribuyan esas materias. Piensen, por ejemplo, que el artículo 31 del protocolo de Tegucigalpa, que tiene que ver con el SICA, permite que la integración adopte acuerdos con terceros en el ámbito de sus competencias. El problema es que, claro, no sabemos cuáles son esas competencias en la medida en que una interpretación literal del derecho primario de la integración o de este protocolo de Tegucigalpa no lo deja claro. Entonces, la dificultad, de nuevo, se agrava y se complica. ¿Qué solución se viene proponiendo, al menos en la práctica o en la forma en la que yo he intentado detectarlo desde un estudio fundamentalmente jurídico? Pues hacer un uso y a veces un abuso de la noción de competencias implícitas. Bueno, es que si queremos acordar con cualquier integración o con cualquier Estado hoy en día, es imprescindible adoptar normas que tengan que ver con la protección medioambiental. Y esas normas de protección medioambiental, pues bueno, podemos llevarlas a cabo o podemos negociarlas por la vía de la competencia implícita, en la medida en que van a ser imprescindibles para el acuerdo comercial que pretendemos llevar a cabo. Esto, desde luego, aunque es práctico, puede ser útil y en todo caso es de uso muy corriente, me parece que plantea muchas dificultades. Quiero concluir con 3 reflexiones en las que voy a añadir algún dato más de los que ya he dicho, pero que creo que recapitulan estas ideas principales y que me van a permitir, espero, ceñirme al tiempo que me ha sido asignado. La primera tiene que ver con lo que ya les anticipaba, con que la protección del medio ambiente, en la medida en la que no se establezca en el derecho primario de una integración, y esto solo sucede en la Unión Europea, como competencia, no como principio de otra forma, en ese sentido va a ser siempre un fin colateral o complementario a la idea misma de integración económica. Y esto es así no porque sea secundario, no porque sea menos importante la protección del medio ambiente que los flujos comerciales, nada más lejos de la realidad. Esto es así porque la idea de integración como forma de organización internacional no es, al menos desde mi perspectiva, con el estado actual de las relaciones internacionales, la forma óptima para proteger el medio ambiente, como no lo es tampoco, por ejemplo, para adoptar medidas que tengan que ver con la prevención de conflictos bélicos. Y esto fundamentalmente es así porque hay maneras, digamos, mucho más acordes al estado de las relaciones internacionales o de la política o de las, digamos, circunstancias que tienen que ver con la protección del medio ambiente que se puedan abordar desde la cooperación clásica propia de las organizaciones internacionales. Una integración, en última instancia, exige de la unificación de normativas. ¿Es imprescindible esta unificación de normativas en el seno interno para adoptar depende qué cosas en el ámbito de la protección medioambiental? Tal vez sí, tal vez no, pero en todo caso esto es muy difícil y parece, como ocurre en la mayor parte del derecho internacional público, mucho más viable hacerlo por la vía de la cooperación y no de la unificación. Esta es la primera idea. Ello no obsta, desde luego, para afirmar que me parece muy positivo que se introduzcan cláusulas de protección medioambiental, sobre todo en los acuerdos entre integraciones, porque ello promueve, además, a garantizar y a fomentar la protección medioambiental con estados que a veces han resultado reticentes
a estas cuestiones y se ve muy bien en los 13 acuerdos que hay entre integraciones, en los 13 acuerdos que hay firmados entre integraciones, como la Unión Europea y el Mercosur, aunque no todos ellos están ratificados, porque muchos estados, sobre todo de algunas integraciones africanas, han hecho algunos avances, al menos normativos, que creo que son de interés. Fuera de esta idea, y si no queremos modificar el derecho normativo de las integraciones porque es muy difícil, ¿qué encaje o qué escenarios se abren de cara a avanzar en la agenda verde? Creo que tenemos que distinguir dos ámbitos distintos, a falta, insisto, de una reforma del derecho primario que adecúe las competencias al interés por proteger el medio ambiente. Hay un escenario que es que haya una serie de principios, de pretensiones o de ideas que efectivamente sean útiles, pero que no queden más que en eso, que en principios que no pueden llevarse a cabo precisamente por falta de esta atribución competencial. En la Carta de la ASEAN, el artículo 1 habla del interés por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Y en la práctica, en tanto no ha habido competencias que hagan esto efectivo, hemos visto, por ejemplo, en relación con la pandemia por la COVID, cuando se han articulado fondos de solidaridad, que ello ha quedado en un segundo plano y se ha olvidado prácticamente en su totalidad. El preámbulo de la EFTA es otro ejemplo parecido. El artículo 14.1, por ejemplo, del Tratado de la UAM, que es otra integración que yo creo que es de interés a estos efectos por ser muy intergubernamental, ocurre prácticamente lo mismo con ello, porque no hay medidas que vehiculen, que articulen y que lleven a efecto los principios genéricos que pueden aparecer en un tratado. En el sentido opuesto, si realmente se proponen algunas cuestiones concretas, pero la integración no tiene competencias, como les decía, para ello, ¿qué podemos hacer o qué escenarios se van a abrir o se van a plantear? Pues fundamentalmente uno, y es el que va a tener que ver con el bloqueo por exceso de pretensiones en la integración económica. Y explico esto. Hay integraciones como la WAEMU o como la SADC, que son en concreto dos africanas, en las que se atribuye expresamente, digamos, a algunos órganos de la integración la función de proteger el medio ambiente a través de políticas sectoriales, pero que en la práctica la arquitectura institucional de la integración dificulta que ello ocurra, no hay una distribución competencial óptima, no hay un compromiso de los estados parte y aunque la integración decida, los estados no ejecutan. Entonces, de nuevo, acabamos en un bloqueo, en una situación de digamos, cierta tensión que en última instancia no protege y nada más lejos de la realidad del medio ambiente. El ejemplo de la CAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano, también con República Dominicana, es bastante, creo, paradójico o ilustrativo a estos efectos porque menciona en su derecho primario, en su tratado, hasta 113 veces la idea de protección del medio ambiente. Pero, de nuevo, al no haber medidas concretas y una distribución competencial que haga esto efectivo, no se queda más que en principios y en ideas generales. ¿Y qué ocurre? Y con esta última idea concluyo, en los acuerdos entre integraciones, ya no solamente en el interior, como les mencionaba hasta ahora, pues ocurre que esto solo tiene sentido, el proteger el medio ambiente solo tiene sentido cuando se proponen acuerdos donde no solamente la integración es una parte, sino también los Estados miembros de la integración forman parte del acuerdo. Antes les hablaba del acuerdo Mercosur-Unión Europea. En aquellos ámbitos que excedan de lo comercial tendrán que intervenir también los Estados miembros. El dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 2-2015, que tiene que ver con el acuerdo de la Unión Europea con Singapur, deja esto bastante claro, aunque no en el ámbito del medio ambiente, pero creo que es perfectamente extrapolable. En aquellos contextos en los que se exceda la atribución del derecho primario al acordar con otra integración económica o con otro Estado, los Estados parte han de no solamente ratificar, sino también participar en el proceso de negociación y en el proceso de ejecución de ese acuerdo, porque si no, de nuevo, estamos ante una disfuncionalidad que afecta no solamente a las competencias, sino también a la democracia interna de los Estados. Con lo cual, en este contexto, ya les digo, se abren dos grandes vías o dos grandes escenarios, la de reforma del derecho primario de las integraciones o la de tratar de soliviantar esta ausencia de reforma con circunstancias que, a mi parecer al menos, pues contrarían la idea de seguridad jurídica y sobre todo la práctica que viene llevándose a cabo en todas las integraciones. Espero que haya quedado más o menos clara todo este panóptico que he tratado de trazar y en cualquier caso pues quedo a su disposición, a vuestra disposición, si me permitís la confianza, para resolver cualquier duda, para profundizar en cualquier cuestión o para cualquier otra circunstancia que estiméis oportuna. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por tu participación y por tu esfuerzo que abarca así a la madrugada. Siempre te gusto contar con tu participación tan grande. Un pequeño resumen. Bueno,
En realidad, hay muchas cosas, ¿no? Por decir, nos quedan cosas pendientes que en el ámbito de la agenda verde, ¿no? De esto, impacto del medio ambiente y cómo puede escalar o calar en los procesos de integración en los resultados. O sea, también es una idea muy interesante porque pensaba, ¿no? La Unión Europea va con esto con un pacto verde que incluye un paquete de medidas legislativas, como sabemos, ¿no? Legislativas de la Unión Europea, que son importantes para que nos discutamos en los estados, pero a la vez estamos hablando de cuestiones de recursos naturales, estamos hablando de medidas que se toman en un ámbito soberano, y bueno, qué distancia nos separa en este caso respecto de la consulta, pensando en un modelo de gobernanza, como decía Miguel, pero volviendo al Pacto Verde, lo interesante de este paquete de medidas que apunta a con la mirada, entre otras ideas, pero específicamente con la mirada puesta en el medio ambiente, la cuestión ambiental, hablar de neutralidad ambiental, hablar de reducción, ¿no? De todas las emisiones de carbono, que ustedes lo vienen escuchando, pero también de ecologalización de las economías, de gestión de riesgos climáticos, conceptos que van a incorporar o que ya incorporan la toma de medidas, de decisiones que hacen a la ciudadanía día a día, porque es transformar tu casa para que tenga, ¿no? Mejor eficiencia en el consumo, a los particulares y a las empresas, como también hablamos acá, en su desarrollo diario y cómo esto va a impactar no solo en el Estado, sino en la proceso de integración y a la vez en el proceso de integración de los acuerdos, porque desde el momento en que la Unión Europea, por ejemplo, regular los derechos de consumo o de emisión de contaminación a los terceros estados, cuando entonces se hable de acuerdos comerciales entre la Unión Europea y estos estados, también se está hablando de tal vez un incremento en los derechos en función de la contaminación o de la posible contaminación, por lo tanto, también esto implica una incidencia directa en, como así decía Miguel, en todo lo que tiene que ver con la acción económica, comercial, ya no solo ambiental. O sea, tenemos una caracterización temática muy importante que aplica a medidas legislativas, genera impacto en los consumidores, en los usuarios, en las empresas, y a la vez, o sea, los estados, y a la vez de ellos en relación con nosotros, que son integración con nosotros estados que se vinculen a nuestros acuerdos. Por eso me resulta muy interesante todo el planteo también respecto de cómo la posibilidad de la cuestión ambiental se puede ir avanzando a escala de integración o bien en lo de cooperación forzada o bien en acuerdos específicos, pero siempre teniendo en cuenta el rol del Estado o la participación del Estado en estos acuerdos y en función de también hablar de su soberanía ambiental, digamos, ¿no? En distintos lados. Que bueno, que supongo que estos temas van a estar dentro de los próximos análisis de constitucionalidad o constitucionalidad en las próximas sentencias de los tribunales, porque bueno, es un tema que hoy ya está generando mucho revuelo. Gracias, Pilar, por tus reflexiones. De vuelta, gracias a Miguel Ángel. Hay que hacer el impacto. Bueno, gracias de verdad a ustedes por haber participado. Esperemos haber contribuido de alguna manera a la formación de este tipo de eventos que quedan fundamental esfuerzo de la Universidad Pública de Educación y Calidad. Gracias y hasta la próxima.